Claro que sí, padre. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a pues este curso que hemos estado llevando estos días, ¿verdad? El día de hoy tenemos a un sacerdote muy cercano a nosotros, es el padre Edgar Rosales Castro, que es vicario de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, ubicada en Ojo Caliente, en nuestra diócesis de Zacatecas. Pues agradecemos, padre, su compartir y pues estamos atentos aquí a lo que usted nos comparta, ¿verdad? Entonces, adelante, padre. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Mitzi. Muchas gracias a todos por la invitación que me hicieron para poder estar con ustedes, compartir un poco, pues en este camino de nuestra fe, en este camino sinodal y sobre todo, pues en este año, en este núcleo temático que nos ha ido iluminando, que es ser una iglesia en salida. Pues, Mitzi, te voy a hacer el favor, les envié la presentación porque batallé por mi computadora para poder conectarme. Si me pudieras apoyar con la presentación. Para poder ir compartiendo, creo que es importante cada uno de nosotros el que vayamos en este camino. Creo que ya es el cuarto día de un ir aprendiendo, de un ir adentrándonos precisamente, no solamente cuál es nuestra misión, sino cómo debo hacer yo la misión desde mi punto de vista o desde mi persona, de lo que Dios me ha llamado a mí, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar este momento. Creo que siempre es importante encomendarnos a Dios, que todo nos abra, pues nos dé los conocimientos, nos dé la sabiduría necesaria para poder aprender, poder compartir. Si gusta, iniciamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, llena los corazones de estos hermanos y hermanas que son enviados con la fuerza del Espíritu Santo. Cólmalos de fe y de esperanza en el anuncio de tu palabra. Concédeles fortaleza y coraje para los momentos de cansancio y el desánimo. Infúndeles la alegría que brota de ti y ayúdales a transmitirla. Te lo pedimos por María, estrella de la evangelización, corazón y madre de esta comunidad, y por tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, es un gusto de verdad para mí el poder estar compartiendo con ustedes, pues, este momento, eh, un caminar de la fe, un caminar en el encuentro con el Señor que nos va disponiendo constantemente. Y pues bueno, voy a compartir con ustedes pues esta reflexión, este momento, ¿verdad? Que se ha titulado Iglesia en Salida Misionera en el Magisterio del Papa Francisco. Creo que al final de cuentas el Papa Francisco, desde su momento, en el momento de su pontificado, nos dejó muy, muy clara cuál era el caminar, cuál es el camino de la iglesia en estos tiempos y en estos contextos. Creo que al final de cuentas el Papa nos invita precisamente a ir buscando y a ir poniendo la mirada en los contextos actuales. Por eso, si buscamos la siguiente diapositiva, Mitzi, por favor. Ok. ¿Cuál sería nuestro objetivo de este momento de reflexión? Primero, pues es presentar la reflexión teológico-pastoral del Papa Francisco, que sobre todo está enmarcado y se encierra en esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde nos va hablando cómo poder nosotros llevar el anuncio del Evangelio en estos contextos actuales de nuestra historia, de nuestro camino de la fe. Sobre todo, pues precisamente ir buscando ese modelo de iglesia que busca el Papa Francisco en estos contextos y sobre todo poder tener claro los criterios generales, pues para poder realizar pues esta acción evangelizadora que nos pide nuestra realidad y nuestros contextos. Busquemos también, hermanos, pues ante todo, pues una justificación de todo este camino de, de peregrinar en el encuentro. Sobre todo, nos dice que hablar de este término, ser una iglesia en salida misionera, la característica principal del Papa Francisco es buscar a una iglesia que sea cercana,
una iglesia que vaya al encuentro, una iglesia que salga de su comodidad, de su conformidad y pueda ir a atender la realidad y la necesidad de cada uno de sus creyentes, de sus fieles, de sus hijos. La iglesia no se encierra en sí misma. Busca el Papa Francisco que sea una iglesia que se involucre en el mundo, que sea una iglesia que salga al encuentro de los demás. Una iglesia que no se quede solamente en decir yo ya lo hice, yo ya cumplí, sino que de verdad podamos ir nosotros precisamente a atender esa necesidad o atender esta realidad. Este término de ser iglesia en salida se popularizó precisamente en esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, porque al final de cuentas ahí el Papa Francisco nos encierra cuál es ese proyecto de pastoral que él quiere en la iglesia universal. Ser una iglesia en salida, ser una iglesia en el amor, para el amor y en el contexto precisamente del amor propio que es Cristo Jesús. ¿Cuáles son los temas, pues, que van a ir relacionados con la misión de la iglesia en el mundo? Creo que al final de cuentas vamos a ir contemplando, el Papa Francisco busca de todos esos temas que ayuden a que entendamos qué es ser iglesia en salida y el poder realizar todo este caminar. La iglesia que no está limitada a sus estructuras es lo que busca el Papa Francisco, que no nos quedemos solamente casados en esas estructuras, en esas actividades internas, sino que de verdad podamos salir a los contextos de nuestra historia. Porque tristemente a veces nos podemos ir o nos podemos enfrascar solamente en lo que ya hemos vivido. A lo mejor ustedes, hermanos, en algún momento han escuchado o hemos escuchado esa frase muy común, ¿no? Es que antes se hacía, y es que antes se realizaba, y es que antes se tenía esto, ¿sí? Nos vamos nosotros casando, nos vamos encerrando en ciertas estructuras del caminar de nuestra fe, de nuestra iglesia, que eso nos encierra precisamente a no poder comprender los contextos y los tiempos actuales. Muy bien. El Papa Francisco, pues, nos anima a los cristianos a no quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino que de verdad tengamos esa disponibilidad, que tengamos esta apertura para salir y el poder compartir la buena nueva de Jesucristo con los demás. Porque al final lo que busca el Papa Francisco es que nosotros, cada uno, seamos ese rostro misericordioso de Cristo que se hace presente ante los demás, que seamos ese rostro que nos ayuda a crecer. Por eso quisiera partir, hermanos, haciéndoles esta pregunta. Para ti, ¿qué es una iglesia en salida misionera? Desde tus contextos, desde tu realidad muy concreta, desde lo que tú estás viviendo, ¿qué es una iglesia en salida misionera? Si alguien quisiera, pudiera dar algún aporte, dos, tres personas, y continuamos, por favor. Nos escuchamos, hermanos. ¿Quién de ustedes quiere participar? Pues Mm, es Pues salir. Ah, adelante. es una, pues una iglesia que va a buscar, pues es así que a las personas, para llevar el evangelio, para llevarles a Cristo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Es salir e invitar a las personas, a quienes nos rodean, a quienes nos encontramos, invitarlos a que
reconozcan la presencia de Dios en todo lo que hace y en todo lo que hace. Ok, muchas gracias, gracias por su participación. Creo que es desde ahí donde tenemos que partir, precisamente. ¿Qué es una iglesia en salida misionera? Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad, en no quedarnos, hermanos, nosotros enfrascados en ese contexto o en esa realidad de una iglesia anteriormente, ¿no? Porque a veces nosotros nos quedamos en una iglesia estática, en una iglesia cómoda, en una iglesia conformista, y me refiero a la iglesia, nosotros nos quedamos estancados, nosotros no permitimos como que vaya fluyendo ese mensaje de salvación, la buena nueva, hacia el encuentro con los demás. Por eso, algunos aspectos que quisiera compartir con ustedes que nos ayudarán a adentrarnos y conocer lo que es una iglesia en salida. Una idea clave que nos da el Papa Francisco nos dice precisamente que la comunidad cristiana comprometida en el mundo, llevando el mensaje del Evangelio. Entonces, es ahí, la idea clave es que nos invita el Papa Francisco a que seamos una iglesia comprometida no solamente en tu contexto, en tu necesidad, en tu realidad, sino que podamos voltear nuestra mirada a lo que está sucediendo en el mundo y en nuestra sociedad. ¿Cómo poder nosotros en estos tiempos, hermanos, ser esa llave, como vemos en esa imagen, ser esa llave para que el evangelio que nosotros vamos a compartir, de verdad, nos ayuden a cruzar esas fronteras? Nosotros ahorita lo vemos, ¿no? De la parte de nuestra vida cotidiana, cómo mucha gente quiere cruzar la frontera hacia Estados Unidos y cómo cuesta y cómo es difícil. Pero creo que precisamente en ese caminar que nosotros vamos realizando, pues de una de otra manera vamos buscando diferentes medios, formas, para que esa frontera, que en su momento se ve un poco complicado cruzarlo, lo podamos hacer de una buena manera, ¿verdad? A lo mejor unos en estos contextos han sacado visa, han pedido el asilo político, que eso ha ayudado a cruzar esa frontera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder cruzar la frontera de nuestros corazones y de las demás personas para hacer presente el Evangelio? ¿Cuál es esa llave que nosotros necesitamos para poder abrir esos corazones y alcanzar a los que están en las periferias geográficas y existenciales? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues precisamente, elementos que nos ayudan a descubrir esta clave es el encuentro con las periferias. Muchas veces nosotros nos quedamos, hermanos, con ese término de periferia, con las personas que están a las orillas de algún punto geográfico, de alguna comunidad, un municipio, de alguna sociedad. Pero ¿cuáles son las periferias existenciales desde la fe? Pues sin lugar a dudas, aquellos que viven alejados de Dios, aquellos que viven resentidos con Dios, aquellos que viven en el dolor, aquellos que viven en una depresión, aquellos que viven una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder nosotros ir al encuentro en esas periferias? Claro, que también sin olvidar quienes están a las orillas de los pueblos. Somos llamados también, o otro elemento que nos ayuda a descubrir esta clave de ser una comunidad cristiana comprometida, es que seamos testigos de la misericordia. ¿Cómo poder ser esa iglesia samaritana? Una iglesia que es capaz de dejar su comodidad, de dejar lo suyo para ir al encuentro y tenderle la mano a quien lo necesita, a quien está sufriendo, a quien nosotros podemos en verdad dar esa caricia de amor, de misericordia, de ternura. Un elemento más es que estamos llamados a la conversión personal. Sin lugar a dudas, hermanos, que ser una iglesia en salida nos lleva primero
a cuestionarnos a nosotros de manera personal. Yo, ¿cómo estoy recibiendo el evangelio? Yo, ¿cómo estoy recibiendo la buena nueva? ¿Qué está haciendo el evangelio en mí? Porque muchas de las veces siempre vemos o acogemos el evangelio buscando qué voy a hacer con el otro. ¿Cómo puedo ayudar al otro? ¿Cómo puedo compartir con el otro? Pero no hay mejor manera de vivir el evangelio que haciéndolo primero de manera personal. Por eso hablamos que estamos llamados a una conversión personal, porque esa conversión me llevará a un encuentro primero a Dios conmigo o yo con Dios. Y después vamos a propiciar esa conversión comunitaria, porque yo seré un instrumento, seré ese medio que ayude a otros a una conversión, a un cambio de vida. Otro de los elementos es importante, la coherencia de vida, predicar con el ejemplo, porque muchas de las veces, hermanos, nosotros hablamos y decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, tiene que ser, sin lugar a dudas, el Papa Francisco nos invita que ser una iglesia en salida tiene que darse desde la coherencia de vida. Tiene que haber un testimonio. Hay una frase muy común y que nosotros escuchamos de manera constante, ¿no? Que las palabras motivan, pero que arrastra es el testimonio de vida. Entonces, creo que es importante que en esta clave, ¿verdad? En estos elementos, hacia hacer una iglesia en salida misionera, pues seamos coherentes con lo que predicamos, con lo que hacemos. Y sin lugar a dudas, pues el Papa Francisco también nos invita a que seamos una iglesia en salida, pero que seamos una iglesia alegre, que no vivamos, como él lo dijo, con esa cara de limonagre o larga, larga, y que más allá de ayudar y motivar a que otros vengan al encuentro de Cristo, los vamos alejando. Creo que nosotros tenemos que de verdad con nuestra propia vida manifestar y testimoniar que qué gozo, qué gusto es de verdad caminar con Cristo. Qué satisfacción se da el encuentro y el camino con el Señor. Por eso, una iglesia en salida es una iglesia que sale de sí misma para ir al encuentro de las personas, especialmente de las personas más necesitadas, de las personas que están alejadas de Dios. ¿Cómo poder nosotros ir y tocar esa realidad, ir y tocar esas circunstancias concretas que están viviendo nuestra gente, nuestros hermanos, nuestros próximos, nuestros prójimos? ¿Cómo poder nosotros ser sensibles ante esa realidad? Ser pues una iglesia en salida implica sensibilidad, implica disponibilidad, saber que voy a ir al encuentro, el poder llegar con un rostro alegre, un rostro firme, un rostro consciente y un rostro decidido de un encuentro que yo ya he tenido, que yo ya he tenido con Cristo y que voy a compartir. Por eso, el Papa Francisco nos enfatiza que debe ser una iglesia que se mueva hacia afuera, no una iglesia que sigamos esperando que vengan, porque esa es la iglesia que anteriormente vivíamos, ¿no? Estar esperando, yo joven, estar esperando aquí que vengan más jóvenes al encuentro. No, ahora tenemos que ir al encuentro de los demás. Tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que empezar a buscar esos granitos de oro que nos van a ayudar a nosotros precisamente a adentrarnos en el camino. Tiene que ser una iglesia que salga de sus estructuras, ir cambiando esa mentalidad cuadrada o esa mentalidad de que siempre se ha hecho así, siempre lo hemos realizado de esta manera, sino que tenemos que tener una mentalidad que se abra a las realidades y a las circunstancias y a los contextos de nuestra historia. Tiene que ser una iglesia que salga de sus comodidades. Porque si nosotros nos quedamos siendo la iglesia en sus estructuras, en sus comodidades que tenía anteriormente,
Entonces, el evangelio no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque entonces el evangelio no es novedad para quien lo está escuchando, porque el evangelio no le dice nada en esa realidad, en ese contexto, en esas situaciones muy concretas. Entonces, sí necesitamos, hermanos, nosotros tener bien claro, ser iglesia en salida y salir de nuestras estructuras. Ahora yo te invito precisamente, ser iglesia en salida, tenemos que apropiar ese término para mí de manera personal. ¿Yo qué estructuras tengo que cambiar? ¿Qué comodidades tengo que quitar? ¿Qué conformidades en mi vida tengo que quitar para poder anunciar el evangelio? Para que el evangelio desde mi persona sea vivo, sea eficaz, sea alegre, sea dinámico y sin lugar a dudas, sea un evangelio que me lleve al servicio de los demás. Un segundo punto a reflexionar, una iglesia en salida desde la Evangelii Gaudium. En esta exhortación apostólica vamos a encontrar, hermanos, diferentes herramientas y creo que es ahí donde podemos adentrarnos y profundizar de manera constante, porque la Evangelii Gaudium es este documento que el Papa Francisco nos envía a la iglesia para que nosotros en verdad podamos entender lo que es una iglesia en salida. La Evangelii Gaudium es esta exhortación apostólica, ¿verdad?, sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual. ¿Qué elementos debo de tener yo como católico, cristiano, como creyente, para poder hacer vivo y presente el evangelio en estos contextos y en esta realidad? Por eso, una iglesia en salida desde la Evangelii Gaudium es un proyecto pastoral. Debemos entender nosotros esta exhortación apostólica como un proyecto de pastoral, porque si nosotros nos adentramos y nosotros profundizamos en esta exhortación, vamos a encontrar de verdad el camino de lo que es una iglesia en salida. Y ahí podemos hacer un proyecto de vida, un proyecto de pastoral, un proyecto en nuestra parroquia. Tenemos que vivir una etapa de renovación eclesial y pastoral. ¿Cómo llevar el evangelio? ¿Cómo tratar nosotros de adentrar el evangelio en estos contextos de nuestra historia, ¿no? Vivir una etapa, pues, de renovación eclesial, donde podamos ir renovando estas estructuras, estas comodidades, estas conformidades en las que muchas veces nos encontramos. Y yo por eso quisiera que en esta reflexión hablemos de ser iglesia en salida de manera personal. Centrémonos en nosotros. ¿Yo qué tengo que renovar desde mi ser eclesial, desde mi ser hijo de Dios, desde mi ser iglesia y en mi cuestión pastoral, sobre todo quienes estamos en algún grupo, en algún movimiento, o quienes están incluso desde una parte externa que no pertenecen a algún movimiento? ¿Yo qué puedo ofrecer para que de verdad seamos una iglesia en salida? ¿Qué estructuras, qué comodidades, qué conformidades tengo que cambiar, tengo que renovar para que el evangelio, el anuncio de este evangelio sea novedad y sea eficaz en ese contexto? La Evangelii Gaudium nos lleva, hermanos, al servicio de la misión. Creo que esto nos lleva precisamente el poder repensar objetivos, estructuras, métodos, estilos, modelos, formas en cómo tengo que yo llevar el evangelio. Yo no puedo llevar el evangelio a esta iglesia concreta que estamos viviendo en Zacatecas en estos tiempos, a lo que se vivió o lo hemos venido haciendo hace 50 años. La doctrina, el evangelio es el mismo. Las formas en hacer llegar el evangelio es lo que tiene que ir cambiando dependiendo la realidad y los contextos que se están viviendo. Por eso, la Evangelii Gaudium nos dice que ser iglesia en salida es estar al servicio de la misión. ¿Qué tengo que ofrecer? También nos dice que la iglesia en salida tiene que ser la cercanía misericordiosa y el anuncio.
Un anuncio que se tiene que hacer de persona a persona. Ya no podemos nosotros, hermanos, tratar de enviar el evangelio y que lo cache quien pueda y quien tenga necesidad. Tengo que hacerlo de persona a persona. Tenemos que buscar ese contacto. Por eso el Papa Francisco nos decía que ser iglesia en salida tiene que serse cercano. Tenemos que ser cercanos para poder entender, comprender y atender la necesidad del otro. Qué vive, qué siente, cómo ve la iglesia, porque también es ahí donde nosotros vamos a ayudar a cambiar ciertos formas de ver a la iglesia o ciertos conceptos que se tienen de la iglesia desde ese sentido. Cómo persona a persona yo puedo ayudar, puedo colaborar, puedo guiar, puedo animar y sobre todo también puedo aportar en el camino de fe de la otra persona. Tener esa actitud en salida. Tenemos, hermanos, que aprender a ser agentes de pastoral. Ser ese puente que Dios pide en nosotros para que su gracia y su mensaje de salvación llegue hacia la otra persona. Porque tristemente a veces somos más que ser un puente, somos un obstáculo, somos una barrera donde viene el evangelio y choca y de ahí se regresa. Es decir, no permitimos que ese mensaje en verdad llegue al corazón de la otra persona. Nosotros también debemos de tener esa actitud en salida. Salir de mi comodidad, salir de mis estructuras, salir de mis conformidades, que como iglesia personal, ¿verdad? De pronto nos hemos encerrado. ¿Qué puntos son importantes desde el Evangelii Gaudium que nos van a ayudar a adentrarnos y entender más a profundidad lo que es ser una iglesia en salida misionera? Primer punto, tenemos que tener en conciencia la primacía de Dios y la conversión pastoral. Yo no puedo hacer una iglesia en salida si Dios no es el centro de mi vida. Tengo que ser fiel a la misión de Cristo. Yo no voy a ir a anunciar, yo no voy a ir a compartir mis sentimientos, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que yo supongo que quiso decir. Tengo que ser fiel a la misión, tengo que ser fiel al evangelio, tengo que ser fiel precisamente al mensaje de salvación que Cristo me ha traído. Y sí, las formas son las que tienen que ir cambiando también dependiendo a cada uno de nosotros. ¿Cómo voy yo a hacer que esa fidelidad, ese mensaje que yo he recibido, pueda llegar al corazón de los demás? ¿Cómo puede llegar ese mensaje a dar respuesta en diferentes circunstancias y necesidades de cada persona? Entonces, la primacía de Dios, la conversión pastoral. Tenemos que ser fieles a la misión de Cristo. Segundo, hablar de esa primacía de Dios es precisamente hablar de esa mundanidad. Tenemos, hermanos, que aprender a dominar el espacio de la iglesia. Tristemente, el mundo nos está cambiando. El mundo nos está ganando. Por eso, tenemos que aprender a dialogar con el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que se está viviendo en el mundo? ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mundo, en la sociedad? Para que desde ahí nosotros podamos instaurar, inculturar el evangelio. Es decir, llevar el evangelio en esos contextos y en esas realidades que el mundo y la sociedad están viviendo. No podemos, hermanos, hacer ajenos a lo que el mundo está viviendo. Decir, es que como yo soy agente de pastoral, yo voy a atender y llevar el evangelio a los jóvenes, pero como estos están en este contexto de la drogadicción, entonces yo ahí no me meto. Yo ahí no les voy a hablar porque no.
es ir buscando cómo en esos contextos también poder llevar el evangelio. No podemos nosotros hacernos a un lado de este caminar. Tenemos que fundarnos en la roca firme que es Cristo. No podemos perder, hermanos, la mirada en Cristo. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cuál es ese camino de Cristo? Porque al final de cuentas, es el encuentro que yo ya he tenido con Él. Yo no voy a hacer otra cosa que ir a hablar del encuentro que yo ya tuve con Cristo. Porque ser iglesia en salida implica hablar desde la experiencia, desde ese encuentro, en ese amor con Cristo. Dice un dicho que nadie da lo que no tiene. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, yo no puedo ir a hablar de un Jesús, de un Cristo, cuando yo no me he encontrado con Él. Por lo tanto, yo no puedo fundamentarme en esa roca firme porque no la conozco y para mí no es importante. Entonces, sí es interesante que podamos fundarnos en la roca firme que es Cristo. La primacía de Dios implica también la alegría. Tenemos que ser una iglesia y tenemos que ser un cristiano alegre. No podemos ir por el mundo con una cara de limón agrio, larga, cabizbaja, triste, con ojeras, melancólico, porque es que el mundo me ha consumido. Tenemos que siempre ir con esa actitud de poder ayudar, de poder ver un sentido positivo de lo que se está viviendo. ¿Cómo encontrarle un sentido a la vida a pesar de estos contextos que estamos viviendo? ¿Cómo hacerle sentir al joven, al niño, al adulto que vale la pena seguir a Cristo, incluso en estos contextos, ¿no? ¿Cómo ser una iglesia en salida, por ejemplo? Ser una iglesia en salida alegre, ser un cristiano alegre ante una persona que ha perdido un ser querido. Qué difícil es, qué complicado es llegar con un rostro alegre y decirle a la persona, la vida sigue, la vida continúa. Pero no es porque voy a llegar yo con verdad, con aquella persona y con unas carcajadas, jajaja, mira, es que la vida es feliz. No, yo tengo que ser una iglesia en salida, incluso en el dolor de la persona, pero ser alegre desde el corazón, demostrarle en mis actitudes, en mi cercanía, en una palmada en la espalda, en una palabra de aliento, que hay esperanza, que no todo se ha derrumbado. Por eso, ser una iglesia alegre. Tenemos que invitar a la alegría. Dios es el primero en todo. Y la alegría nace del corazón, nace de un encuentro con Cristo. Segundo punto, la gracia de Dios se manifiesta como misericordia. Y es aquí donde el Papa Francisco nos invita a través de esta exhortación apostólica la importancia de la misericordia, la importancia de la compasión, la importancia de la caridad. Jesucristo es el rostro de la misericordia, porque Jesús es el que fue y nos enseñó cómo acercarse incluso al leproso que para una comunidad estaba relegado y estaba rechazado hacia las orillas del pueblo. Jesús llega, se acerca, lo anima y sobre todo, vamos a ver un momento más, la importancia del ser humano para Dios. Jesucristo, rostro de misericordia. Jesús, rostro de compasión. Jesús que va a atender la necesidad. Jesús es la fuente que no debe agotarse. La misericordia es esa fuente que nunca debe de agotarse en un cristiano, en un ser iglesia en salida. Yo no puedo agotar esa misericordia de Dios. Siempre tiene que estar la misericordia de Dios como en ese vaso que se está rebosando,
que se está desparramando en amor hacia el otro. ¿Pero por qué? Porque lo estoy llenando con la oración, con la vida sacramental, con la vida de caridad. Yo estoy llenando ese vaso de misericordia para poder compartirlo con los demás. La gracia, pues, en relación a la salvación, es obra de Dios. Tenemos que ser conscientes, pues, que la gracia de Dios, ¿verdad?, se manifiesta en su acción concreta, en la caridad, en el servicio, en el leproso, en el enfermo, en el paralítico, en el ciego. Dios obra. Y para que nosotros obremos, nos recuerda Dios que nos envía el Espíritu Santo. Dejarnos conducir por el Espíritu, que anima, que fortalece, que reanima, que vivifica en este camino. Y sin lugar a dudas, pues ser esos evangelizadores de la misericordia en estos contextos concretos de nuestra historia. Pero también dice el Papa Francisco en un tercer punto que la primacía de la caridad cristiana es importante para ser una iglesia en salida. Tenemos, hermanos, nosotros que tener un compromiso con los pobres. Ser una iglesia pobre con los pobres. Tenemos que aprender, hermanos, a caminar con los demás. Tenemos que aprender a hacer esa iglesia samaritana. Esa iglesia que se detiene, que va y atiende la necesidad, que lo anima, que le ayuda en su momento, y luego va y lo deja en el mesón y paga porque lo atiendan y le ofrezcan lo que necesita. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos nosotros, hermanos, que tener este compromiso con los pobres. Y no solamente pobres en cuestión económica, material, una pobreza espiritual. ¿Cómo nosotros de verdad tener esta opción preferencial por los pobres? Una opción preferencial porque nos lleva a ser esa fe centrada en Cristo. ¿Qué haría Jesús en ese momento concreto? ¿Cómo lo haría Jesús en ese momento concreto de nuestra historia? Dios que se revela en Jesús. Y es ahí donde podemos nosotros ir teniendo esta primacía de una caridad cristiana. Para ser una iglesia en salida, tenemos que ir y tener la opción por los pobres, por los más necesitados. Tenemos que recuperar un cristianismo con evangelio. Tristemente, hemos perdido a lo largo de nuestro camino de la fe, pues el evangelio. Vamos haciendo un cristianismo, pero sin sentido. Un cristianismo a nuestra conveniencia, a mi necesidad, a mis intereses personales. Tenemos que recuperar un cristianismo desde el evangelio. Un cristianismo desde Cristo, valga la redundancia. Un cristianismo que nos hable precisamente de ese Jesús que se entrega, que se da por los demás. La opción por los pobres es una categoría teológica. Jesús se hace pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Qué interesante este momento en donde nosotros, hermanos, podemos descubrir y podemos entender este camino. ¿Cómo hacer esta opción? Por los pobres. Cristo fue capaz de abajarse a ser uno como nosotros, menos en el pecado, para entendernos, para comprendernos y llevarnos al encuentro de su Padre en el amor. La nueva evangelización en este camino de la primacía de la caridad cristiana es una invitación, hermanos, para que nosotros podamos reconocer cuál es la fuerza salvífica en nuestras vidas y que podamos poner en el centro esa fuerza en el camino de la iglesia. ¿Qué es lo que esa fuerza, cuál es esa fuerza que va en mí transformándome, renovándome, rejuveneciéndome
y que me llevará a compartirlo con los demás. La reforma de la iglesia se conseguirá si la perspectiva viene desde abajo. No es decir, no que se nos suba, porque luego pasa esta situación, ¿verdad? De que como yo ya tengo tiempo en la iglesia, ya tengo tiempo en esto, se me sube que yo soy el que lo sé todo. Entonces no permito que nadie más venga a dar una opinión o quiera a mí corregirme en algo, porque yo ya tengo años, porque yo ya tengo tiempo, entonces yo ya me la sé de todas a todas. Entonces, una reforma de la iglesia se va a dar siempre y cuando partamos desde ese punto de que yo siempre puedo aprender y puedo conocer, de que no lo sé todo y de que la iglesia está en movimiento. Haber aprendido por fin a mirar los grandes acontecimientos de la historia. Creo que eso es también interesante, lo que nos va a ayudar a tener esta caridad cristiana, ver todos esos acontecimientos en el camino de nuestra fe y de la historia de la salvación, todo lo que han sufrido. No ha sido fácil para conseguir la salvación, para conseguir la vida eterna. Han tenido que esforzarse, han tenido que trabajar, han tenido que luchar una y otra, una caída y otra, levantarse y continuar. Pues es lo que nosotros también tenemos que hacer. No va a ser fácil el camino. Y sobre todo el camino en Cristo no es fácil. Si no, les aseguro que muchos ya estuviéramos en este camino, ¿verdad? O ya lo hubiéramos iniciado. Pero, pues bueno, vamos confiando en la misericordia de Dios. Cuarto punto, la primacía del ser humano. El Papa Francisco nos invita y nos recuerda que para ser una iglesia en salida tenemos que tener sobre todo como prioridad el ser humano. El hombre perfecto se comprende mejor lo que es el hombre. Es decir, para poder nosotros ir creando un hombre perfecto, se va a realizar desde un comprender mejor lo que es el hombre. El Papa Francisco, pues, nos invita a que hablar de una iglesia en salida, no podemos dejar de lado al hombre, porque el hombre es el centro, precisamente. Desde ahí va a partir ese cambio, esa transformación. Se desplaza, pues, el Papa Francisco nos invita a hacer una iglesia en salida dejando la parte, o no dejándolo, sino más bien pasando de contemplar una parte filosófica desde las ciencias a centrarnos en el hombre. Yo no puedo hablar de ser una iglesia en salida si no comprendo lo que es el hombre, lo que es el ser humano. Por eso el centro de discusión siempre es ¿qué es el hombre? ¿Qué entendemos por el hombre? ¿Cómo se manifiesta el hombre? ¿Cómo actúa el hombre? ¿Cómo se va adquiriendo los conocimientos? ¿Por qué? Porque es a partir de ahí donde nosotros tenemos que dar el siguiente paso. Porque se ha ido reduciendo al hombre simplemente a una cuestión económica. Tú como persona o como hombre vales en cuanto tú puedas irme generando en cuestión económica. Lo que tú me generes en esto es lo que tú vales o lo que tú eres. La crisis mundial que afecta a las finanzas, pues nos van quitando precisamente estos desequilibrios y nos va quitando esa carencia de orientación antropológica. Cómo nosotros hemos, a partir de toda esta crisis mundial, nos ha ido afectando la cuestión de la persona. Todo el mundo vivimos, o la mayoría vive, preocupado porque no tienen lo económico. Cuando vamos siempre a pedir un trabajo, nuestra preocupación es cuánto voy a ganar, cuánto es lo que me van a pagar. Entonces, es ahí donde nosotros vamos reduciendo al ser humano, incluso también al consumo. El hombre vale en cuanto esto me produce. El hombre vale en cuanto esto va consumiendo o se va generando. Entonces, el Papa Francisco nos invita a que si una iglesia en salida tiene que partir también de entender al ser humano en sí mismo, el valor que tiene el hombre, el valor que tiene el ser humano en la sociedad. Quinto punto, nos dice pues que una comunidad cristiana tiene que primero, sobre todo, partiendo de hacernos un examen
respecto a la fidelidad de Dios. ¿Qué tanto hemos sido fieles a Dios, a su voluntad, al llamado, a la invitación que nos hace? Se tiene que realizar precisamente en esta comunidad cristiana que primerea una renovación integral. ¿Cómo poder no solamente vamos a renovar al ser humano en su parte espiritual, dejando una parte externa o dejando la parte externa? Tiene que ser íntegra, tiene que haber coherencia. Entonces, qué importante es. Y esta renovación integral en la comunidad cristiana se da precisamente desde la escucha de la palabra de Dios. Una escucha en la palabra donde nosotros vamos entendiendo cuál es el itinerario de vida que nos propone Jesucristo en el camino de nuestra fe. La palabra de Dios es esa orientación para cada uno de nosotros en el camino de la fe, para fortalecer nuestra vida cristiana a través de un diálogo. Recuerden, nuestra iglesia no nos forza, la iglesia nos invita a un camino de fe. La iglesia nos invita a un diálogo en este camino para entender, para que nosotros de verdad vayamos no por conveniencia, sino por convicción en un camino de fe. Y esto nos tiene que llevar, sin lugar a dudas, a una renovación que afecta a una comunidad y que tiene que afectar también a nuestros movimientos apostólicos, a nuestros grupos y movimientos que tenemos. No solamente se gesta en mí, sino que esto ya va dando un paso, un cambio que se va generando y se va gestando también en lo próximo, es decir, en mi comunidad, en mi grupo apostólico, en mi familia, con mis amigos, con los que están a mi alrededor. Es ahí donde vamos nosotros a gestar este cambio. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerían. Creo que es aquí donde debemos de entender que como comunidad de discípulos misioneros, nuestra forma de primeriar todo esto es a partir del amor. ¿Qué es el amor? Entonces, el deseo de brindar la misericordia, el deseo de brindar la atención al hermano que sufre, al hermano enfermo, al hermano alejado, al hermano marginado. ¿Cómo poder nosotros brindar esa misericordia, ese corazón que se abre, ese corazón que se involucra en la necesidad del otro? Y lo vemos nosotros en una acción muy concreta. Jesús, que lavó los pies a sus discípulos. Jesús les enseñó qué importante era servir y no ser servidos. Qué importante era entregarse, darse, donarse desde el amor, porque es ahí donde se entiende y se comprende el sentido de lo que estoy haciendo en lo que es amar y amar de verdad. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana. Creo que es ahí donde tenemos nosotros que ir gestando. No solamente son conceptos, no solamente son definiciones, sino que se tiene que llevar a una acción concreta, que son obras, que son gestos en nuestra vida diaria. Tenemos que ser evangelizadores, como dice el Papa Francisco, hermanos, con olor a oveja. Tenemos que adentrarnos, tenemos que meternos en el caminar de todos. No podemos estar viendo desde las barreras lo que está sucediendo o queriendo organizar a todo mundo, no. Tenemos que adentrarnos para poder entender y comprender a cada una de las personas y desde ahí acompañar. Y así poder lograr una comunidad evangelizadora que esté atenta a los frutos que esto conlleva. La primacía de Dios, imperativo para la misión. Ser discípulo cristiano es ser misionero. Es ir, dejarlo todo para poder compartir. Dios sale de sí para involucrarse en la historia del hombre. Y es lo que se nos invita. Tenemos que ser una iglesia que nace la voluntad de Dios, se entiende en salida, en misión. Una iglesia que de verdad nos lleva a nosotros, hermanos, a transformarnos para poder tener esa eficaz y esa transparencia en el camino de nuestra fe. Ser una iglesia sacramento de salvación, de tal manera que seamos instrumento
que seamos mediación para la misión, que no seamos obstáculo, que no seamos barrera, sino que nosotros seamos ese puente donde la iglesia comparte y transmite ese mensaje de salvación. Tenemos que pasar, hermanos, ser una iglesia en salida misionera, es salir de una pastoral de administración a una pastoral o a una conversión pastoral y misionera. Un salir. Por eso el Papa Francisco, desde el Concilio Vaticano II, se nos presenta, ¿no? Y nos recuerda el Papa Francisco que la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. Recuerden pues que para ser una iglesia en salida es necesario la conversión, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro camino de fe. Finalmente, ser iglesia en salida es una invitación a que seamos activos, que seamos comprometidos, que seamos misioneros a la luz del Evangelio. Una iglesia que vaya al encuentro de las personas. Una iglesia que salga a las periferias, que no se quede solamente esperando en esa conformidad a ver los que lleguen. No, tenemos que ir al encuentro para tocar esos corazones, para llevarles el Evangelio. Ser una iglesia que esté comprometida de una manera activa con los más pobres, con los más necesitados. Por eso, con esto termino. Puntos clave de la iglesia en salida. La misión. Tenemos que ser una iglesia que sale, una iglesia que conozca la realidad, que conozca las circunstancias y las situaciones. La proximidad. Tenemos que ser cercanos a los demás. No podemos hablar desde lo que yo creo y me supongo. Tenemos que estar cercanos, dice el Papa Francisco, tenemos que tener esos evangelizadores con olor oveja, cercano a los demás para poder entender y comprender su realidad, su necesidad. La simplicidad. Tenemos que tener, hermanos, nosotros esa sencillez. Tenemos que ser humildes para poder ir al encuentro del otro. No llegar con esa prepotencia, no llegar con esa soberbia que yo sé, yo conozco, yo soy el que no. Tengo que llegar comprendiendo en el contexto, en las circunstancias que vive la otra persona, para que el evangelio pueda penetrar en su corazón. Tiene que ser precisamente una iglesia en salida la inclusión. Otro de los puntos es la inclusión. Tenemos que aprender a incluir el evangelio en los contextos propios que se están viviendo. No queramos nosotros, hermanos, querer tratar a todas las personas de la misma manera. Tenemos que aprender a incluir el evangelio en los diferentes contextos y situaciones culturales. Otro punto clave es la pastoral. ¿Cómo estoy haciendo mi pastoral? ¿Qué tipo de pastoral estoy realizando? ¿Cómo la estoy llevando? Ser iglesia en salida implica también hacer un proyecto de pastoral y revisar nuestros proyectos pastorales para ver si están dando resultado y si estamos atendiendo como esa iglesia en salida, que sale a tocar la necesidad y la realidad. Y finalmente, pues sin olvidar el tema y el término que hemos estado reflexionando al final en estos últimos tiempos, que es la sinodalidad, el poder aprender a caminar juntos en este proceso de nuestra fe. Ser iglesia en salida es ser una iglesia más cercana, más humilde, más inclusiva y más misionera. Y con esto termino, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si alguien gusta participar, es el momento de hacer nuestras preguntas, nuestras inquietudes, pues aquí tenemos al padre, ¿verdad? Para que nos responda. Adelante si gustan encender sus micrófonos o igual los leemos en los comentarios, en los mensajes de aquí de la plataforma.
Buenas noches. Este, yo creo que es uno de los temas muy importantes porque ya a veces de tanto hablar de iglesia en salida, como que perdemos el qué es iglesia en salida. Yo creo que el padre Edgar nos ha iluminado a la luz del magisterio del Papa Francisco de una manera muy clara lo que es ser iglesia en salida, porque muchas veces seguimos haciendo lo mismo en la iglesia, no cambiamos estructuras, no cambiamos pensamientos, no cambiamos acciones, y a veces con decir, pues ya tengo apertura, ya soy iglesia en salida. Sí, sí es uno de los puntos que manejaba el padre Edgar, pero yo creo que con toda la explicación que nos da de Iglesia en Salida, nos hace más conscientes de todo lo que tenemos que hacer, ser inclusivos, el estar en la cercanía, el vivir la misericordia. Entonces, yo creo, Padre Edgar, muy bien lo dices, desde el Papa Francisco, el ser Iglesia en Salida es ser esa iglesia misericordiosa, pero es un cambio de pensamiento, es un tomar conciencia, es un hacer siempre misión, es un siempre caminar con el pueblo. A veces es primerear, pero a veces también es servir. Entonces yo creo que los retos son muy grandes, pero aunque hagamos poquito, pues hay que tratar de hacerlo bien. En los grupos, a veces la queja es somos iglesia en salida, pero no hemos hecho nada, seguimos igual, nada más abrimos más las puertas. Entonces yo creo que con esta enseñanza nos queda un poquito más claro y podemos ir caminando de la mano de Dios para tratar de cumplir con la misión, la fidelidad al mensaje de salvación. Entonces yo creo que nos ayudas mucho a aclarar todos estos términos. Gracias. Gracias, padre. ¿Alguien más gusta hacer alguna aportación? Sin miedo, los padres son simpáticos. Ok, igual sí. Si no hay alguna duda, si no hay alguna otra inquietud, pues agradecemos pues por parte del Centro Diocesano de Formación, pues aquí al padre Edgar, como también pues aquí al padre Juanico, ¿verdad? Por su apoyo y pues por compartirnos, ¿no? Estos puntos en el cual que pues estamos hablando desde esta misión en el cual qué hacer, qué no hacer, y pues el padre Edgar nos explicaba muy puntualmente, ¿verdad? En cada de estas, pues digamos, como estructuras que tiene la parte de la misión y en la cual nosotros cómo podemos colaborar. Entonces, pues agradecemos muchísimo, padre, padres, el que nos acompañen, el que nos apoyen en este tipo de digamos, de caminar que nos corresponde a todos, ¿verdad? Tanto como en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, y nosotros también como laicos comprometidos y algunos como agentes de pastoral, ¿verdad? Entonces, pues si no es por más, igual si pudieran ir encendiendo sus cámaras para, para tomar la foto correspondiente. No, si están allí, no, es que les quedó bien claro el tema de hoy, ¿verdad? Muy bien, excelente. Esperemos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Prendan sus cámaras. Muy bien. ¿Ya somos todos? ¿Sí? Muy bien. A ver, pongan su sonrisota, pues, ¿eh? Porque ahí va la foto. Bien, una, dos. Y ahí voy, ahí voy. Mm, listo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar, padre? No, nada, solamente agradecer por la invitación y ojalá que de verdad lo que hemos compartido
les ayude y de verdad vayamos haciendo conciencia de este caminar de nuestra fe, ¿verdad? No quedarnos estáticos, sino que vayamos ahí escudriñando qué es lo que podemos cambiar. Claro que no podemos a lo mejor cambiarlo todo de una manera rápida de un día para otro, pero podemos ir poco a poco dando esos pasitos. Así que en nosotros está formar esta conciencia y ser conscientes que nosotros podemos ir haciendo este caminito de ser esa iglesia en salida. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Padre. Ya, le pedimos de favor si nos da la bendición. Claro que sí. Pues bueno, pidámosle a Dios nuestro Señor que nos siga iluminando pues, en este camino, que nos siga dando la sabiduría que necesitamos para seguir siendo pues esta iglesia en salida. El Señor esté con todos ustedes. Entonces, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sus trabajos, necesidades, sobre sus grupos o movimientos y permanezca para siempre. Amén. amén. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Los esperamos pues igual el día de mañana. Les enviamos la liga. Agradecemos de nuevo, padres, y pues ya, a Gracias. descansar, ¿verdad? Muy bien, Así entonces es. nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches, hermano. Buenas Igualmente, noches. gracias.